en el bufete o... Me acabo de poner poquito aquí, ¿sabes? Que si no estuviera como... Jóvenes, buenas noches. Vamos a darle inicio a la clase del día de hoy. Y como ustedes recordarán, en la última sesión que tuvimos, el último tema que estudiamos fueron las secretarías de gobierno, mismas que ya agotamos dicho tema, por lo que en este momento nos corresponde estudiar lo que son los ministerios. Como ustedes pudieron darse cuenta, no solo los ministerios son los entes encargados de no solo los ministerios son los encargados de o son parte del organismo ejecutivo, sino que también las secretarías son parte de la misma. Y algo importante del organismo ejecutivo son sus ministerios, el cual es el tema que nos toca estudiar en esta sesión, mismos que son órganos ejecutivos unipersonales y centralizados. Unipersonales porque están conformados únicamente por un ministro, quien los preside. Ejecutivos porque sí son entes con competencia encargados de ejecutar proyectos, obras y demás actuaciones que les corresponden. Y centralizados ya que pertenecen al organismo ejecutivo, el cual es un organismo centralizado del cual dependen directamente. Y por lo tanto ejercen competencia en tanto deciden, ejecutan y dirigen su Ministerio de Estado. Por lo tanto, es el tema que nos corresponde estudiar del día de hoy, el cual tiene su origen en el sistema parlamentario europeo, mismo que es adoptado en nuestra Constitución Política de la República, de la que está vigente al día de hoy, la que fue en Asamblea Nacional Constituyente aprobada en 1985, y adoptamos un sistema semiparlamentario, que es nuestro sistema de gobierno, como ustedes ya muy bien lo conocen y así lo estudiamos en su momento. Es un sistema semiparlamentario, por lo mismo contamos con secretarías y ministerios. Los ministerios son los que estamos estudiando al día de hoy. Estos ministerios surgen en nuestro ordenamiento jurídico legal a raíz de la revolución del 20 de octubre de 1944, como órganos ejecutivos que ya posteriormente fueron siendo agregados a nuestra Constitución y al día de hoy ya están vigentes en la misma. Algo bien importante que debemos de resaltar de estos ministerios son que tienen funciones generales y funciones específicas. Las funciones generales se las otorga la Constitución Política de la República. Los ministerios en nuestra Constitución, ustedes ya le pueden dar lectura de una manera más detallada. Lo encontramos regulado en el artículo 193 al 199 de la Constitución Política de la República. También los encontramos regulados en el decreto 114-97 del Congreso de la República.
Y por lo tanto, vamos a proceder a estudiar estos ministerios que son los regulados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En dichos artículos ustedes le pueden dar lectura para ya estudiarlos de una manera más detallada. Dentro de las funciones que deben ejercer cada uno de los ministros, tenemos funciones generales como funciones específicas. Dentro de las funciones generales las encontramos reguladas en el artículo 194 de nuestra Constitución, de manera específica, va dirigido a los 14 ministros de Estado. Ya las funciones que cada uno debe de cumplir de conformidad con su competencia, estos ya los vamos a encontrar regulados en el decreto 114-97, las que encontramos regulados en el 194 de la Constitución. Estas son de manera genérica para los 14 ministros, ya que ellos, cada uno de los ministerios ejercen jurisdicción en toda la República de Guatemala, ya que es su ámbito de competencia de conformidad con la Constitución Política de la República, así lo regula el inciso A del artículo 194. El inciso B también le da la facultad de nombrar y remover a funcionarios y empleados de su ramo cuando le corresponde hacerlo. Esto para los puestos no permanentes, porque ya hay una forma de nombrar a los puestos permanentes, dentro de los cuales interviene la Oficina Nacional del Servicio Civil, y se cumple con todos los requisitos, y eso se le llaman puestos permanentes. Pues esto ya lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos la ley del servicio civil. La ley del servicio civil es la ley encargada de regular la relación entre funcionarios públicos, o sea, trabajadores del Estado y el Estado. La relación laboral entre particulares y empresas particulares, esto lo regula el Código Laboral. El presidente de la República emite acuerdos, decretos, los cuales deben de ser refrendados por los ministros de Estado. En algunos casos, cuando estos acuerdos se toman y decretos se toman y se realizan en Consejo de Ministros, pues van a refrendarlo los 14 ministros. Van a haber algunos casos que solo va a ser uno o más ministros, en el caso que solo le compete a dicho ministerio. También deben presentar al Congreso de la República su plan de trabajo anualmente. Esto va a significar de la forma en la cual ellos han elaborado su función, su trabajo, y le deben de informar al presidente de la República para que éste esté sabido de los avances de la prestación de los servicios públicos, el cual es el fin principal de cada ministerio de conformidad con la Constitución Política de la República, artículo 1. Todos los negocios relacionados a cada uno de los ministerios, pues va a ser función del ministro. Una de las funciones principales es participar y deliberar con voz y voto en el Consejo de Ministros. Deben de velar por el estricto cumplimiento de las leyes que son parte de cada uno de los ministerios que el ministro esté dirigiendo. Esto como una función primordial que cada ministro debe de llevar a cabo dentro de su propio ministerio. El ordenamiento jurídico, la responsabilidad de que se cumpla el ordenamiento jurídico en la competencia que le corresponde a cada uno de los ministerios va a ser responsabilidad del ministro.
En las sesiones de los consejos de ministros va a participar el ministro, es una de las facultades que también le otorga el 194 de nuestra Constitución. Deben ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad en cuanto a planificar, ejecutar, evaluar todo lo que se deba de realizar para que se cumplan con los fines de su ministerio. Algo bien importante que, y sí al día de hoy ya se ha dado en algo, no todos los ministerios, pero sí en algunos, es la desconcentración. La Constitución también les manda a descentralizar. La descentralización sí casi no se da y no se puede dar. Ustedes ya conocen que en Guatemala el sistema de los organismos es centralizado, por lo tanto no se da la descentralización, porque para que sea, perdón, una entidad descentralizada debe de estar dotada de facultades propias para poder tomar decisiones el 100%. Uno de sus competencias, no en todas las competencias. De esa cuenta contamos con direcciones departamentales. Por ejemplo, aquí en Chimaltenango podemos mencionar la Dirección de Educación, Departamental de Educación, Dirección Departamental de Salud, Dirección Departamental del Ministerio de Agricultura, Dirección Departamental del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. O sea, esto significa que se ha desconcentrado, algo que la Constitución manda a realizar a los ministerios que procuren su desconcentración y descentralización. La descentralización, para que ésta se dé, debe ser aprobada, como nosotros ya lo conocemos, por parte del Congreso de la República. Caso contrario, no se puede dar la descentralización, ya que para que un ente actúe de manera descentralizada, pues va a tener que tener su propio presupuesto, va a tener que tener sus propias leyes, su propio mando de decisión, y esto sí no está regulado en Guatemala, más bien sí la desconcentración. Hay una política general de gobierno de la cual deben de participar todos los ministerios y ser parte de ellos. Pero para irnos directamente a la fuente, que es la Constitución Política de la República, la política principal del gobierno debe de ser la prestación de los servicios para toda la población. Debe de dirigir y coordinar las dependencias y las entidades que estén bajo su competencia, o sea que aunque se esté desconcentrando y haya alguna dependencia, por ejemplo una dirección departamental, como se los menciono, siempre es el ministro la máxima autoridad y quien él va a ser el responsable de coordinar y ser el ente rector de dichas dependencias. Deben de velar por el registro de los bienes que tienen a su cargo los ministerios, pero más bien hay un ministerio en específico que es el ente encargado de tener el listado de los bienes del Estado. Este es el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la dependencia que para el efecto ellos han creado, quien debe de tener un listado de los bienes que son donados al Estado de manera eficiente, de manera moderna, bueno, y todo lo demás. Esto le corresponde al la República, de acuerdo al 194, manda a los ministerios a tener un registro propio de los bienes que se hayan adquirido. Deben de suscribir todos los acuerdos gubernativos y los decretos emitidos por la Presidencia de la República, siempre y cuando estos hayan sido tomados en Consejo de Ministros. Hay un proyecto de ley del cual tiene facultad del propio gobierno de la República y los ministros que en un momento consideren que falte alguna regulación legal dentro de su ministerio para su buen funcionamiento, le van a hacer llegar un proyecto de ley al presidente de la República, quien va a ser el encargado de presentarlo al órgano
correspondiente, que es el ente encargado de legislar, o sea, el organismo legislativo. Los ministros tienen la facultad de dictar resoluciones, acuerdos, circulares y todas las disposiciones que sean necesarios para comunicar la voluntad de la máxima autoridad, del cual es el ministro, para buscar el buen funcionamiento en la prestación de los servicios públicos. Anualmente al Congreso le deben de presentar un informe los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, una memoria de labores, de actividades. Esto es algo que casi no hemos escuchado y sería de investigar si lo realizan los 14 ministerios anualmente. Lo que sí siempre escuchamos es el informe presidencial de manera anual que hace el presidente de la República cada 14 de enero. Pero también los ministerios un mes posterior, en los 10 días, en los primeros 10 días del mes de febrero, de presentar un informe de su memoria de labores al Congreso de la República. Los gobernadores departamentales van a tener que enviar un informe sobre si existe una carencia en la prestación del servicio que le compete a un ministerio en específico, y entonces se lo van a presentar al ministro de Gobernación, que se lo va a cursar al presidente de la República, y él va a ser el encargado de pedirle a cada uno de los ministros o al ministro que se le esté señalando en deficiencia en sus labores de la prestación de los servicios públicos para que esto mejore. Va a tomar las medidas correspondientes de conformidad con la ley en caso de falta de incumplimiento de deberes o infracciones cometidas por funcionarios y empleados públicos. O sea que el ministro es el ente encargado tanto de nombrar a sus funcionarios públicos, así como de sancionarlos o separarlos del puesto, siempre y cuando se lleve el procedimiento establecido. Esto ya lo vamos a estudiar, como se les mencionaba, en la ley del servicio civil, que existe un procedimiento administrativo en el caso de destitución, sanción, regulados en la misma, por incurrirse en una falta laboral dentro del Estado de Guatemala. Hay recursos dentro de la administración pública que son administrativos, que nosotros los vamos a estudiar, entre ellos los más conocidos dentro de la administración pública centralizada, que sería el de revocatoria y el de reposición, los cuales se pueden plantear en contra de los ministros, viceministros o directores, y que la última palabra, o sea, quien los resuelve es el propio ministro de Estado. Pues estas son las atribuciones que le competen al ministro de manera genérica y obligaciones. Dentro de estas hay una forma organizativa que se debe de llevar a cabo y la cual se da dentro de cada uno de los ministerios, la cual se lleva a cabo de manera que la ley lo establece. Entonces lo encontramos regulado en el artículo 27 del decreto 114-97 del Congreso de la República, el cual nos establece que cada ministerio estas son las principales. En cada uno de los ministerios, si se considera, se nombran o se crean nuevos puestos, siempre con el aval de la Presidencia de la República a través de un acuerdo gubernativo, el cual debe ser publicado en el Diario de Centroamérica. Pero los puestos que por ley deben de existir en cada uno de los ministerios serían la administración general, quien es la que está por debajo de los viceministerios. Los que nombran al administrador general, quien es parte principal y va en la escala jerárquica inmediatamente inferior al ministro y viceministro. Tenemos también una unidad de comunicación social, debe existir en cada uno de los ministerios, así lo determinó la ley, que a nuestro criterio, y ustedes ya formarán su criterio, no es una unidad importante, ni de interés social, porque no al día de hoy
ni siquiera la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia comunica, y mucho menos estas entidades de comunicación social, pero son parte, de acuerdo al artículo 27 del decreto 114 del Congreso de la República, una unidad de comunicación social. También debe de contar cada ministerio con una secretaría, que son órganos de apoyo al propio ministro en este caso, y también debe de contar con una autoridad financiera, que es la autoridad y se denominará como o una parte dentro de cada ministerio como administración financiera. Hay nombramientos que se hacen, pago de salarios, reclutamiento de personal, debe de hacerse en cada uno de los ministerios. Entonces debe de contarse con una unidad de recursos humanos, una unidad bien importante de cada ministerio, y los ministerios hacen compras, compran vehículos, compran insumos, compran gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de existir entonces una unidad encargada de dichas contrataciones, y a esta unidad se le llama la unidad de contrataciones y adquisiciones. Se compra papel, se compran fotocopiadoras, bueno, todo lo que se necesite en un ministerio que es altamente requerido, y a esta unidad se le denomina la unidad de contrataciones y adquisiciones. También dentro de los ministerios debe de existir un conserje, quien se encarga de la limpieza, debe existir un chofer que se encargue de manejar los vehículos, bueno, etcétera, etcétera. A esto debe de existir una unidad de servicios generales, quien va a ser la encargada de velar por la adquisición de gasolina, por la adquisición de llantas, por velar por la limpieza de los edificios. Estos serían la unidad de servicios generales. Entonces, la administración general jerárquicamente del ministro. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley en su artículo 28, la ley del organismo ejecutivo. Y hablando de los ministros, ya que nuestro sistema es semiparlamentario, entonces adoptó la forma del sistema parlamentarista europeo, y este sistema parlamentarista europeo tiene una forma bien sobresaliente, fundamental y bien marcada de la forma en que se lleva a cabo el control que tienen los órganos o el control interórganos. A esto se le denomina la interpelación. Recordarán ustedes la interpelación de los ministros de Estado que se da en Guatemala, tema que ustedes ya lo conocen porque ya lo estudiaron en Derecho Constitucional, pero lo vamos a ver a grandes rasgos acá en el curso, ya que estamos dentro del tema de los ministros que son parte del organismo ejecutivo, que cuentan con competencia y que tienen facultad de decisión. A esta interpelación también se le llama control parlamentario o juicio político, que fue copiado del sistema europeo parlamentario e incluido en nuestra Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. O sea que esta forma de la interpelación a los ministros no es nada nuevo, como hemos venido estudiando. Por lo mismo, nuestro sistema de gobierno en Guatemala también se le denomina, como ustedes ya conocen, sistema semiparlamentario, porque copia parte del sistema parlamentario europeo, y parte de la copia es que se nombran ministros, y parte también de lo que se ha copiado como una forma de control interórganos que se da en Europa, se copió también en Guatemala, a lo cual se le denomina la interpelación o control parlamentario, como se denomina en Europa, o juicio político, como también se le suele llamar en otras latitudes. Esta interpelación consiste en la comparecencia que debe hacer de manera obligatoria el ministro cuando es requerido de esa manera por algún
diputado. Esto lo regula el artículo 199 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual establece que la interpelación la puede realizar el Congreso de la República a petición de un diputado, quien se la va a dirigir al presidente del Congreso de la República, quien a su vez remitirá dicha petición al presidente de la República, y este ministro no puede excusarse de ningún problema. Estamos del tema de la interpelación. Existe, como les decía, una obligación por parte de el ministro a presentarse al Congreso de la República para que se le lleve a cabo el juicio político. Esto para que aclare qué hacer, que aclare lo que está haciendo, que aclare, bueno, cualquier tema que los diputados consideren que debe de dilucidarse en el Congreso de la República. Existen excepciones a informar al Congreso de la República. Esto nada más van a ser en cuanto a asuntos diplomáticos y a operaciones militares pendientes. Nada más. Caso contrario, deben de aclarar cualquiera de las dudas que surjan por parte de los ministros de Estado en cuanto a algún tema en particular que os quieran interrogar a el ministro de Estado. El presidente del Congreso de la República debe de hacer llegarle al ministro de Estado con antelación de 48 horas de anticipado para las preguntas que él deba de responder ante el Pleno del Congreso de la República, la cual en primer lugar va a ser interrogado por él o los diputados que pidieron la interpelación. Posteriormente pueden participar y ellos van a hacer las preguntas que ya le hicieron llegar. Posteriormente va a haber participación abierta para el Pleno del Congreso y posteriormente los diputados interpelantes pueden realizar cualquier pregunta que consideren necesario para que se le aclare en cuanto al tema que se está interpelando. No, nadie le puede limitar al diputado o a los diputados el derecho de interpelar a un ministro de Estado. Por lo que muchas veces se ha dado en decir, en mencionar, en llamar, que esta interpelación solo entorpece el trabajo de los ministros. Y esto lo ha dicho casi siempre el presidente de la República. Pero como podemos ver legalmente, lo que se establece en la Constitución y en la ley del organismo ejecutivo, la interpelación no puede ser censurada, no puede ser tampoco un acto en el cual los diputados consideren que hay una persecución, aunque muchas veces se da de esa manera, pero deben de acudir obligatoriamente y deben de responder a lo que los diputados leen, que es las preguntas que le realicen.
Este planteamiento de interpelación puede derivarse en un voto de falta de confianza. Este voto de falta de confianza lo pueden pedir 4 o más diputados del Congreso de la República, entonces entra a consideración del Pleno del Congreso y posteriormente el Pleno del Congreso de la República debe de votar si le otorga el voto de falta de confianza al ministro interpelado, y el cual debe ser por mayoría absoluta, o sea, las 2/3 partes del Congreso de la República deben de votar proponiendo o afirmando el voto de falta de confianza, de conformidad con el artículo 166 del Congreso de la Constitución del Congreso de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si se le da el voto de falta de confianza, este ministro debe de ser separado del puesto. Cuando un ministro es citado a interpelación, no puede ausentarse del país, tiene que permanecer, ya que, como lo mencionábamos, es una obligación de los ministros, de acuerdo a la Constitución, presentarse sin excusa alguna, a menos que sea de una enfermedad que le imposibilite absolutamente la presencia en el país, la presencia al Congreso de la República. Entonces debería de presentarla. A caso contrario, tiene que presentarse, no se puede ausentar del país, no puede presentar ninguna excusa más, ya que la figura como tal, nosotros la conocemos, es una forma de tener el control, o que se dé el control entre dos órganos de Estado, y lo que busca es realizar esa auditoría en cuanto al trabajo del otro órgano de Estado, en este caso el organismo legislativo, de acuerdo a la Constitución y la ley del organismo ejecutivo, tiene esa facultad de el juicio político o la interpelación a los ministros. Esto se da, como ya lo hemos estudiado, en el sentido de que la teoría de la teoría de los pesos y contrapesos, y lo que se busca acá es equilibrar el poder, que no existan abusos de poder, como por ejemplo el que se dio con el ministro anterior. Justamente se desistió por parte de los diputados a ese juicio político. Ese voto de falta de confianza también se puede dar cuando no hay mayoría del oficialismo en el Congreso de la República. Y cuando es aprobado dicho voto de falta de confianza, casi siempre se da cuando hay mayoría de otros partidos en el Congreso y no afines al partido que está en el organismo ejecutivo. Y esa es la finalidad de tener distintos órganos de Estado, que no solo sea un partido quien gobierne dentro de los 3 órganos del Estado. Aunque, como es la realidad, muchas veces no sucede de esa manera. El ministro debe presentar inmediatamente su dimisión al presidente de la República, quien deberá de aceptarla cuando se dé el voto de falta de confianza por las 2/3 partes del Congreso de la República, la cual sería la mayoría absoluta. El ministro puede considerar que la petición del voto de falta de confianza por parte del Congreso de la República no tiene sustento al 100% bajo los fundamentos de los cuales se está solicitando dicho voto, por lo que puede acudir al propio Congreso de la República. Él puede recurrir dentro de los 8 días siguientes a partir de la emisión de dicho de voto de falta de confianza. Él, ¿a qué acudiría al Congreso de la República? Pues él acudiría a pedir una nueva votación, que se entre a reconsideración dicho voto de falta de confianza por parte de la Asamblea General del Congreso de la República, de total de diputados, y que se vuelva a realizar dicha votación. Si se vuelve a realizar la de dicha votación y se confirma, pues inmediatamente debe ser separado del cargo por el presidente de la República.
si se vuelve a conocer su impugnación ante el Congreso de la República, entonces en este caso debe de votarse nuevamente para que con la mayoría absoluta se confirme el voto de falta de confianza. Si no se confirma ese voto de falta de confianza, entonces lo que va a pasar es que él no va a ser separado del cargo porque no hay confirmación de dicho voto de falta de confianza. Este procedimiento lo encontramos regulado en el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual ustedes ya van a poder leerla de una manera más detenida en sus leyendo su Constitución Política de la República. Hay un procedimiento de interpelación de los ministros de Estado, el cual se encuentra contemplado en los artículos 139 al 145 del decreto 63-94 del Congreso de la República. Este procedimiento lo encontramos regulado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, mismo que ustedes ya en su momento estudiaron y lo vamos a volver a ver, pero de una manera que no específica, porque ustedes ya lo conocen. Entonces vamos a ver el procedimiento de la interpelación de los ministros de una manera así, por encimita, no lo vamos a ver así detallado. Esto ya que este procedimiento ustedes ya lo conocen, pero como estamos dentro de la interpelación, para no quedarnos sin el procedimiento, el cual está regulado en el artículo 139 al 145, pero de la ley del organismo legislativo, porque es el organismo legislativo quien tiene que tener a su cargo, o quien tiene más bien a su cargo el procedimiento de la interpelación. Pues para que se dé este procedimiento de interpelación, en primer debe ser agendado en una sesión por parte del que la está solicitando, y se la solicita por escrito a la Secretaría del Congreso de la República o al presidente del Congreso de la República, por uno o más diputados al Congreso, el cual va a ser dejado en punto de agenda a la moción de interpelación, y ya posteriormente el presidente del Congreso va a señalar el día y hora para la celebración de la interpelación a dicho ministro, la cual deberá ocurrir dicha interpelación no más tardar a las 5 sesiones inmediatas siguientes. De esta manera es como se inicia el procedimiento de interpelación de los ministros de Estado. Por el momento, nomás nos quedamos en el procedimiento de la interpelación de los ministros, ya que ya se nos está por finalizar la sesión. Si se corta la transmisión, pues nos volvemos a conectar, solo con el fin de el paso de asistencia. Pues por el día de hoy nada más nos quedamos, jóvenes, con este tema, ya que no tenemos ya más tiempo en la plataforma, y ya continuaremos con el estudio en las próximas sesiones. Como les mencionaba, si se corta la transmisión, nos volvemos a contar con el único fin del paso de asistencia. Vamos a iniciar con el paso de asistencia, jóvenes. Y González Ramírez Henry. A sus órdenes, licenciado. Muy bien.
Gil Porras Harold. Sotzali Obed. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches. Juan Maxul David.